hoy vamos a hablar sobre este tema, esperanza, basado en la cuarta estrofa del Salmo 119. Yo creo que en parte por las cosas que estamos viviendo, en parte por las situaciones que estamos todos luchando, de una u otra manera me he sentido inclinado a tocar repetidas veces este tema de la esperanza. Y esperanza es una gran palabra en las Escrituras. La esperanza es una gran palabra en las Escrituras y denota, siempre le digo, la esperanza tiene que ver con el futuro, la esperanza tiene que ver con el mañana. Denota ese tipo de actitud que está presente en nuestro corazón, que nos permite ver el futuro con expectativas favorables, que nos permite ver hacia el mañana con un sentido de bienestar, de que nos irá bien en el mañana. Con eso tiene que ver la esperanza. Y cuando nosotros vemos toda esta situación que estamos viviendo, a nivel general del mundo y a nivel particular en el caso nuestro de Venezuela, la desesperanza es una nota que está en todas partes. La gente está desesperanzada, muchas personas han perdido todo tipo de esperanza, dicen de esta situación no salimos, no hay quien nos libre, etcétera, etcétera, cada vez vamos peor. Pero nosotros como creyentes podemos tener esperanza en medio de toda esta situación, porque hay alguien que es el primero y que es el más grande de todas las cosas, el cual está con nosotros, que es el Señor nuestro Dios. Y Él no está amarrado con las decisiones políticas, Él no está amarrado ni limitado por las decisiones de los gobiernos, Él no está limitado ni afectado por las decisiones de los malos hombres. Dios está en su trono, Dios está en su sitial de gobierno, el Señor gobierna y domina sobre todo, dice la Escritura, domina sobre todo. Y por ello nosotros podemos tener, cada cristiano, cada hijo de Dios puede tener esperanza. Dios está en su trono. No importa quién esté en el gobierno, no importa quién esté en las calles, no importa quién esté a nuestro alrededor, Dios está en su trono. El Señor está en su trono. ¿Sabe que Romanos 15:13 dice que Dios es el Dios de esperanza? Allí dice Dios es el Dios de esperanza. Y habrá otra porción de la Escritura en la cual el apóstol Pablo dice para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces ese es el deseo de Dios para con nosotros. Que abundemos en esperanza, que sepamos, que recordemos, que tengamos presente que Dios es el Dios de esperanza. Dios es el Dios de esperanza. La esperanza de manera que no es algo irrelevante, la esperanza no es algo que nosotros cargamos allí como que de más, que está allí, pero que no es útil, no, al contrario. La esperanza es una de las cosas de las que no podemos prescindir. No se puede andar por la vida sin esperanza. Una persona que pierde la esperanza, ya perdió todo. Ya perdió todo. Es la persona que se resigna, es la persona que se entrega, es la persona que dice, ya no, ¿para qué seguir en esta vida? Perdió la esperanza. Entonces todos necesitamos tener esperanza y abundar en esperanza mientras estemos por la vida. Y ese es el deseo de Dios para con nosotros, que rebosemos en esperanza. Si pensamos qué quiere Dios con relación a la esperanza para con cada uno de nosotros, Dios desea que rebosemos, que abundemos en esperanza, que tengamos mucha esperanza. No obstante, el asunto de la esperanza no es algo automático, como casi todas las cosas de la fe. No son cosas, no son experiencias, no son realidades que disfrutamos automáticamente. Quiero decir que llegan solas sin que nosotros nos involucremos. No, tenemos que involucrarnos, tenemos que cultivar ciertas cosas para entonces participar y experimentar la realidad de esas bendiciones. ¿Sí me explico? Y vamos entonces a considerar un poco unas palabras de este salmo para relacionarlas con la esperanza. En el Salmo 119, versos 25 al 32. Diríamos que, ya lo mencionamos, que lo contrario a la esperanza es la desesperanza y tal vez el abatimiento. Diríamos una persona que se siente abatida, está desesperanzada, se siente abatida.
Y esa fue la experiencia del salmista. Por lo menos eso retrató en esa porción de la Escritura. Él dijo: abatida hasta el polvo está mi alma. Abatida está hasta el polvo mi alma. Luego dice: vivifícame según tu palabra. El abatimiento es una experiencia muy humana. Algunos temperamentos son más dados a esto que otros. Hay personas que por naturaleza, no sé, genética, asuntos de herencia, no sé, asuntos de temperamento, asuntos de tal vez inclusive de vivencias en el hogar cuando niños. Hay personas que son muy alegres, que son muy optimistas, que son siempre de muy buen ánimo. Maravillosas personas, que hasta en medio de situaciones malas, complicadas, andan con una buena cara. Y se cumplen ellos eso de que a mal tiempo, buena cara. Todo el tiempo son personas así, con ese talante, motivadoras, agradables. Pero hay otras personas que sin querer son dadas a lo contrario, que son dadas a afligirse, que son dadas a abatirse, que todo los afecta, que de repente una cosita pequeña los golpea fuerte y no pueden evitarlo porque son así. ¿Sí me explico? Entonces, pero sin embargo, el abatimiento, la desesperanza es una experiencia muy de todo. Aún el optimista, en determinados momentos de su vida, es golpeado y su ánimo decae. Es una experiencia muy de todo. Aún los hombres santos que nosotros vemos en la Biblia experimentaron abatimiento. Aún los hombres santos que nosotros vemos usados por Dios en la Biblia, en algún momento estaban que tiraban la toalla. Y le dijeron: Señor, ya no doy más, Señor, estoy ya, quítame la vida, le dijo uno: Señor, ya no quiero seguir más adelante. Hasta ese punto podemos llegar todos, en un momento determinado, abatidos, desalentados, con el ánimo por el suelo, hasta deprimidos. Y repito, son experiencias muy humanas. Bajo ciertas circunstancias, problemas que se mantienen sin resolver, una carga que está todo el tiempo allí, situaciones que nos van quebrando, que nos van golpeando, que nos van afectando. Llega un momento en que el ánimo cede, en que el ánimo se quiebra. Pensemos, por ejemplo, en Elías. Si está tomando notas, puede anotar Primera de Reyes 19:4. Ahí está el ejemplo del abatimiento de Elías. O puede anotar Jeremías 27, y está la experiencia de Jeremías, siendo también ungido del Señor, también experimentó ese abatimiento. Ningún hijo de Dios, quiero decirle, ningún hijo de Dios está exento de experimentarlo. Ningún hijo de Dios está exento de experimentar en algún momento el sentirse abatido, el sentirse desalentado. Por lo que yo quiero decirle, si usted en determinados momentos se siente mal, se siente con el ánimo bajo, se siente medio desalentado, se siente medio desanimado, se siente medio abatido, no se sienta culpable. No se sienta culpable, no se sienta condenado, no se sienta que usted está, al sentirse así, que usted le está faltando al Señor, que usted está... no se sienta así. Es normal, es humano que se sienta así. Cuando estemos con el Señor en el cielo, allá será imposible que nos sintamos así. Allá no habrá manera, allá será el gozo perpetuo y eterno para siempre. No habrá lágrimas, no habrá aflicción, no habrá tristeza, no habrá dolor, todas esas cosas habrán pasado. Pero mientras nosotros estamos en esta tierra, donde somos propensos de experimentar tantas situaciones y donde vemos a nuestros amados y donde vemos la situación que el amigo sufre, que el familiar sufre, que el otro sufre, ¿cómo no sentirnos a veces con el corazón quebrantado? Cuando la familia a veces se separa, que tienen que agarrar unos para un lado, otros para otro, y decir, y no sé si lo volveré a ver. ¿Cómo no sentirse con el corazón quebrantado ante esas situaciones? El desmembramiento de la familia, la situación, la enfermedad del otro, que no tiene cómo costear un tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera.
son situaciones que quebrantan nuestro corazón. Y yo le quiero volver a decir, no se sienta culpable por sentirse triste ante esas situaciones. Sería normal que a veces no nos sintiéramos tristes ante esas realidades. Pero quiero decirle, por otro lado, cuando usted se sienta así, haga de ese abatimiento un motivo de oración. Eso es lo que hay que hacer. Haga de esa tristeza, de esa preocupación, de ese quebranto, haga un motivo de oración. Y preséntele eso al Señor, presente esa situación al Señor y espere que el Señor le reanime, porque eso es lo que Él ha prometido hacer, reanimar a los suyos. ¿Sabe que eso prometió el Señor? Por ejemplo, recuerde Isaías 40, 29. Unos se cansan, otros flaquean, unos caen, pero los que esperan en el Señor también se cansan, también flaquean, también caen, pero tendrán nueva fuerza. Se les acabaron y recibirán nueva fuerza. Se les agotaron, quedó sin nada con el tanque vacío, pero recibirán nueva fuerza. Y nuevamente cuando el Señor le infunde ese nuevo aliento y ese nuevo ánimo, dice, se levantarán y correrán y caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa del Señor, renovar nuestra fuerza. Estamos cansados, es normal, es humano, Señor, tanto tiempo con esta situación, estoy cansado. Necesito que me des nueva fuerza, que me des nuevo aliento, que me des nuevo ánimo. De eso se trata. Otras versiones de este salmo lo expresan así, de esa frase. Fíjese estas versiones como lo tradujeron. Esta misma frase dice, estoy a punto de morir, dame vida conforme a tu promesa. Estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Estoy postrado en el polvo, reanímame tal como lo prometiste. Dame la vida según tu promesa. Me siento totalmente desanimado. Infúndeme vida conforme a tu palabra. Cumple tu promesa y dame ánimo, pues estoy muy decaído y el dolor me está matando. ¿Sabe que podemos orar con esas palabras? ¿Sabe que podemos orar de esa manera y abrirle el corazón al Señor y decirle, Señor, me siento sin ánimo de nada. Señor, me siento así, como ellos dijeron, como el salmista dijo. Me siento de esta manera, me siento de esta forma, me siento que estoy postrado, me siento que estoy en el polvo, me siento desanimado. Pero no se quedó allí y dijo, Señor, dame vida, Señor, dame aliento, Señor, infúndeme nueva fuerza, Señor, cumple tu palabra, cumple tus promesas, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que la cura para el abatimiento está en ese hecho, que nos encontremos con el Señor. Que vayamos a su presencia, le expresemos nuestro sentir y pidamos nuevas fuerzas. En segundo lugar, el salmista le dijo al Señor, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Ese manifestar los caminos es sincerarse. Ese manifestarle los caminos al Señor es sincerarnos con el Señor. Sincerarnos con el Señor. Sea cual sea el punto donde usted se encuentre, sea cual sea el punto del vivir donde nos encontremos, nada podrá traer tantos beneficios a nosotros, hermanos y amigos, como el que aprendamos a sincerarnos con el Señor. Que aprendamos a sincerarnos con el Señor, a descubrirle el corazón al Señor, a manifestarle nuestra interioridad al Señor. El salmista dice que le ha manifestado al Señor sus caminos y que por eso el Señor le respondió. Él dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido. La sinceridad. La sinceridad es una gran virtud. La sinceridad es una gran virtud. Es algo en lo cual todo hijo de Dios debe vivir, en la sinceridad. Es algo que estamos llamados a practicar. Ser sinceros en nuestras relaciones unos con otros,
pero también en nuestra relación para con Dios. Que seamos sinceros para con el Señor. No es algo que abunda, lamentablemente, la sinceridad. Por diversas razones, desde muy temprana edad, comenzamos a escondernos, comenzamos a enmascararnos, comenzamos a ponernos disfraces, a poner barreras, para no mostrar cómo somos realmente. Nos comportamos de una manera en un lugar, nos comportamos de otra manera en la casa. Tenemos a veces una conducta cuando estamos en público y tenemos otra conducta cuando estamos a solas. Nos comportamos de una manera en la iglesia, pero cuando estamos en nuestros hogares nos comportamos de otra manera. Hay una falta a veces de congruencia, de sinceridad. Y igual nos pasa en nuestra relación con el Señor. No sé por qué, pero aprendemos a ser, la palabra creo que sería evasivos. Le sacamos el cuerpo a la confrontación con el Señor. Le sacamos el cuerpo a la confrontación de la palabra. Tendemos a justificarnos y a decirle, no, el Señor sabe, no, el Señor entiende. No, por supuesto, el Señor sabe y entiende, pero eso no nos excusa de que nosotros nos pongamos allí, nos paremos firmes delante de Él y reconozcamos lo que tenemos que reconocer. A veces, mis hermanos, amigos, a veces arrastramos situaciones en nuestro vivir por muchos años, por mucho tiempo. Arrastramos situaciones sin resolver, situaciones quiero decir que son negativas, situaciones que nos afectan, situaciones en las que no deberíamos estar. Y a veces arrastramos esas situaciones por años y somos cristianos, y somos verdaderos cristianos, y somos personas regeneradas por el Espíritu Santo. No estoy diciendo que no somos cristianos regenerados por el Espíritu Santo, verdaderos cristianos, y sin embargo estamos arrastrando situaciones que como hijos de Dios no deberíamos arrastrar. Y las tenemos por años sin resolver, porque no nos sinceramos. No nos sinceramos con el Señor, pero no nos sinceramos tampoco con los hermanos. Y eso nos impide que seamos sanados. Y eso nos impide que seamos transformados. Y eso nos impide que seamos liberados, que el Señor nos haga nuevos en esa área de nuestra vida. Necesitamos sincerarnos con el Señor, necesitamos llamar las cosas como son. Llamar las cosas como son. Y no justificarlas, y no enmascararlas, y no tenerlas allí como que no pasa nada. No, sí pasa. No es normal que un varón, un hijo de Dios, un hombre, tenga pensamientos impuros. Eso no es normal. Eso es anormal. No es normal que una persona diga una cosa y falte a su palabra. Que diga pero no cumple lo que dice. Que diga, eso se llama mentira, eso se llama engaño, eso no es normal. Aunque todo el mundo diga no, que todo el mundo lo hace, no, pero es que eso no está bien, no es correcto, delante del Señor no es aprobado, no es correcto, no forma parte de la nueva vida que el Señor nos vino a dar. Y así con cada situación. Son cosas que nos estorban. El problema es que nos estorban, porque si dijeran, no, pero es que esto me hace bien, pero es que no nos hacen bien, son situaciones que nos estorban, que nos son de tropiezo, que nos impiden alcanzar el lugar que el Señor tiene para nosotros. Yo quiero cerrar este punto diciéndole, tenemos que aprender y atrevernos a sincerarnos con el Señor en todos los aspectos y áreas de nuestro vivir, si queremos ver la respuesta de Dios. Porque el salmista dijo, te he manifestado mis caminos, ¿y qué pasó? Pero si Él no le manifiesta sus caminos, el Señor no le responde. Y lo mismo pasa con nosotros, lo mismo pasa conmigo y lo mismo pasa con usted. Si usted no se sincera con el Señor no va a responder sus oraciones. No hay manera.
No nos podemos engañar en ese asunto. El salmista dijo, lo recuerdo en este momento, pero no lo tengo anotado. Mientras callé, Salmo 51, mientras callé me fui pero como marchitando por dentro, me fui arrugando, me fui cada vez para abajo, cada vez para abajo, me fui enfermando. Pero te declaré mi pecado, me confesé, le dije todo al Señor y el Señor me restauró. Sí, claro, de eso se trata. La valentía no llegará a menos que reconozcamos que el temor ha estado gobernando nuestra vida. Y Dios quiere que seamos valientes. Y Dios quiere llenarnos de valentía. Pero tendremos que decirle, Señor, esto me asusta, esto me da miedo, este temor me ha tenido paralizado. No he tomado esta decisión porque tengo miedo a esto y a esto. No he dicho esto porque tengo miedo de esto y de aquello. Sí me explico. Pero cuando nosotros nos sinceramos y le decimos, Señor, tengo temor con relación a esto, tengo temor de decir esto, tengo temor de confesar esto, tengo temor de reconocer esto, entonces el Señor traerá valentía, infundirá valentía en nuestros corazones. La sanidad y la pureza no va a llegar hasta que no reconozcamos que pensamientos indignos, que pensamientos pecaminosos han estado lacerando nuestra mente por años. La verdadera mansedumbre, la mansedumbre no se forjará en nosotros, en nuestro carácter, hasta que no reconozcamos que el orgullo es nuestro problema. El orgullo, la altanería. Entonces, ¿cómo el Señor va a forjar mansedumbre en nosotros si no reconocemos que somos orgullosos? Tenemos que reconocerlo y confesarlo y decir, Señor, yo he sido una persona altanera, orgullosa. Necesito que me transforme y entiendo que no puedo seguir siendo así. La bendición no llegará plena y rebosante hasta que no nos sinceremos reconociéndonos pobres y verdaderamente necesitados de ella. Quizás nuestro presente no es tan bueno como debería ser, hermano, pero puede llegarlo a ser. Si nos sinceramos con Dios, podemos tener nuestra esperanza de que con la ayuda e intervención del Señor, nuestra mañana sí lo será. En tercer lugar, mis hermanos, Dios es un gran maestro. El Señor es un maestro. El Espíritu Santo es un maestro. A tiempo completo, por cierto. El salmista dijo, enséñame tus estatutos y hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y si Dios es nuestro maestro y si Dios nos quiere enseñar y si el Espíritu Santo es un maestro y también nos quiere enseñar, una de las mejores cosas que podemos hacer es reconocernos nosotros como alumnos del Señor, como alumnos permanentes en la escuela del Señor. ¿Durante cuánto tiempo vamos a aprender? ¿Qué piensa usted? ¿Durante cuánto tiempo tenemos que aprender? ¿Un año? Toda una vida. Creo que mientras que estemos sobre esta tierra nos tocará estar aprendiendo del Señor, en la escuela del Señor, conociendo al Señor. El apóstol Pablo, usted sabe, el apóstol Pablo escribió casi la mitad de todo el Nuevo Testamento. Casi toda la doctrina cristiana se la debemos al apóstol Pablo. La definición de la iglesia, del evangelio como tal, a profundidad se lo debemos al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo escribió y dijo, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Entonces imagínense, el apóstol Pablo llega a decir eso y dice, si alguien se cree que sabe algo, dice, no sabe nada todavía como debe saberlo. Cuanto menos nosotros.
nos toca seguir, insistir, Señor, enséñame, Señor, quiero aprender, Señor, quiero conocer, Señor, yo pensaba que esto era así, ahora me parece que esto no era tan así como yo pensaba. Y tenemos que estar constantemente en esa revisión, en esa afinación, en ese esclarecimiento, hasta que veamos más claramente, hasta que podamos comprender más perfectamente lo que el Señor nos ha llamado a entender. Y aunque en la iglesia del Señor están los maestros, hay dones de enseñanza que reparte el Espíritu Santo en los miembros de la iglesia. Están los maestros, están los que enseñan, están los que tienen por la gracia del Señor, la oportunidad, la honrosa oportunidad de explicar las Escrituras. Hay, sin embargo, un ministerio más personal de enseñanza, más privado, más íntimo. Y es ese ministerio que tiene lugar cuando usted, como hijo de Dios, le pide al Señor que le enseñe. Usted viene acá y explicamos la palabra, y lo hago yo, lo hace otro hermano, etcétera, lo hace una hermana. Pero hay otra enseñanza que se da cuando usted, en lo personal, le pide al Señor que le enseñe. Que le pide usted al Señor que le dé más luz, que le abra el entendimiento, que le ayude a ver las cosas como Él quiere que usted las vea. Yo le digo, podemos ocupar nuestra mente en muchas cosas y hay demasiadas cosas que llaman nuestra atención. Y la mente nuestra no cesa, usted lo sabe. Cuando no estamos pensando en una cosa, en otra, siempre el pensamiento está ocupado en algo. Pero tal vez sea un motivo de pesar, tal vez sea un motivo de tristeza para el Señor y meditamos poco en las maravillas del Señor. El salmista dijo, enséñame tal, para que medite en tus maravillas. Trate de apartar tiempo intencionalmente para meditar en las maravillas del Señor, para pensar en las maravillas del Señor. Acostúmbrese de vez en cuando, de cada día, apartar un tiempo para pensar en las maravillas del Señor, en las bendiciones del Señor, en las promesas del Señor, en la realidad de la persona del Señor. Y usted recuerde que Dios es grande, que Dios es omnipotente, que el Señor es misericordioso, que el Señor es justo, que el Señor escucha las oraciones, que el Señor hace justicia a lo suyo, que el Señor hace las cosas mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, que no hay despropósito en su obrar, que tiene su vida así en sus manos, pero con toda seguridad, que es Señor de la vida y es Señor de la muerte, que es Señor de todas las circunstancias. Y que tantas cosas más usted puede recordar. Y vea también su vida y mire hacia atrás lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor le ha regalado y agradezca y alabe al Señor por ello. Y mire su presente y vea lo bueno y vea también lo malo y diga, Señor, en esto bueno te alabo y en esto que no me gusta te pido que me ayude. ¿Qué sé yo? Usted tiene todo un océano de pensamientos en los cuales puede usted ocuparse para alabar al Señor y meditar en sus maravillas. Y nada se lo impide. Y entonces a veces, en vez de estar tan preocupado, tan centrado en las preocupaciones, en los problemas, hágase un lado y diga, voy a pensar en el Señor. No puede dormir en la noche por alguna situación, póngase a pensar en el Señor. Póngase a recordar la palabra. Póngase a recordar textos de la palabra de Dios. Póngase a pensar en los propósitos de Dios para su vida. Es verdad que nuestra vida está complicada, que en estos tiempos nuestra vida es cansona, es agotadora, es absorbente, pero tenemos que aprender a dedicarle tiempo y atención al Maestro si hemos de mantener ardiendo la llama de la esperanza en nuestro vivir. No hay otra manera, no hay otra forma de lograrlo. Queremos vivir con esperanza, tenemos que dedicarle tiempo al Señor, a nuestro Maestro. En cuarto lugar, ¿qué hacemos con la tristeza? ¿Qué hacemos con la tristeza? El salmista dijo, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Nuestra versión Reina Valera dice ansiedad, se deshace mi alma de ansiedad. Pero parece que la palabra, en vez de ansiedad, la palabra más adecuada es tristeza.
Y otras versiones así lo traducen. Por ejemplo, dicen, de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Estoy ahogado en lágrimas de dolor, manténme firme conforme a tu promesa. De angustia se me derrite el alma, susténtame conforme a tu palabra. Otra versión dice, lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. Estoy cansado y lloro de tristeza, fortaléceme tal como lo prometiste. Me estoy consumiendo de pena, confórtame según tu promesa. Y aquí nuevamente tenemos que decir lo que mencionamos anteriormente del abatimiento. La tristeza es también una emoción muy humana, muy natural, muy nuestra, muy de todos. Y aunque podríamos decir que hay tristezas que vienen como consecuencia del pecado, hay tristezas que vienen a nuestra vida porque hicimos lo malo y recibimos el pago de haber obrado mal, entonces, esas son aflicciones como quien dice buscadas. Aunque hay tristezas que vienen como consecuencias de un vivir equivocado, de un vivir pecaminoso, lo que este salmo enfatiza hoy es que hay muchas tristezas que son naturales, que son propias de la vida. Hay muchas tristezas que son propias de la vida, propias del amor. Yo quiero repetir esto que lo mencioné hace un tiempo. El que ama sufre. El que ama sufre. Eso es inevitable. El que ama sufre. Y sufre porque ama. Entonces, porque ve a la persona amada que está en una mala situación y eso le da tristeza. Porque un padre o una madre ama a sus hijos y ve que sus hijos andan en malos caminos y eso le da tristeza. Porque una esposa ama a su esposo y su esposo la maltrata y eso le da tristeza. Porque una familia está unida porque se aman y tienen que dispersarse, entonces eso les da tristeza. Si no hubiese el amor, no habría tristeza, que cada quien viva su vida, a mí eso plin. Pero porque hay amor, entonces se sufre. Es normal. El amor es sufrido. Primera de Corintios capítulo 13. Lo dice la palabra de Dios. El amor es sufrido. En el amor se lleva esa carga. Y el amor, y el que ama, muchas veces entonces tiene que sobrellevar, tiene que, por causa de ese amor, andar con tristezas en su corazón. El apóstol Pablo dijo, tengo profunda tristeza y profundo dolor de continuo en mi corazón cuando pienso en mis hermanos judíos que no quieren saber nada del Señor. ¿Recuerda esa frase? El apóstol Pablo dice, cuando yo pienso en mis hermanos judíos que no quieren saber nada del Señor, yo estoy todo el tiempo con una tristeza en mi corazón por esa gente. Y no voy a mencionar lo que dijo. Pero lo que dijo fue... Entonces, hay muchas tristezas que son propias del amor. No son propias del pecado, no son situaciones de que estamos mal espiritualmente, sino que porque amamos y queremos el bien para la otra persona, sufrimos y nos entristece que la persona esté en esa condición o en esa situación. Hasta el Señor Jesucristo se entristeció. Y estando en Getsemaní le dijo a los discípulos, le decía al Padre, mi alma está triste hasta la muerte. Así dijo nuestro Señor. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, no, ¿cómo le digo? No intente sacudirse la tristeza a todo medio. Que usted diga, no, yo no me voy a permitir estar triste. No, a veces lo que necesitamos es una dosis de tristeza. Con tristeza, dice la Escritura, se corrige el corazón. Eso lo dice en Proverbios. Cuando nosotros participamos de ciertas situaciones que nos afligen, que nos entristecen, eso va obrando en nosotros una corrección, un arreglo que es necesario en nuestro corazón. Entonces la gente que no quiere saber nada de tristeza, que pasa la página, que le saca el cuerpo, bueno, usted dice, no voy a pensar, sí, pero se pierden de muchas cosas. Y la obra que Dios quiere hacer en su corazón de transformación no la puede hacer porque la persona no se deja tratar.
La tristeza es un instrumento, es una forma como Dios obra sobre nuestras almas. Y lo necesitamos. Y lo necesitamos. Y por eso el Señor permite ciertas situaciones. El salmista dice, y ya para cerrar este punto, que dice, se deshace mi alma de tristeza, de ansiedad, y mire la palabra que está allí en color. Y él le pide al Señor, en esa situación, en esa condición, en esa experimentar, dice, susténtame, según tu palabra. Es como que le dice, levántame. Es como que le dice, fortaléceme. Es como que le dice, confórtame, aliéntame, como lo has prometido. Yo espero que usted lo esté experimentando, que usted lo esté viviendo. Que cada vez que la tristeza llegue a su corazón, que cada vez que la tristeza embargue su vida, usted esté encontrando que el Señor le consuela. Porque hay consuelo en el Señor. En realidad, en verdad, lo verdadero es que el Señor consuela a sus hijos en sus tristezas. Las tristezas tendrá que llegar, pero el Señor tiene consuelo para sus hijos. Y yo espero que usted lo esté experimentando, que en verdad el Señor le consuela, que en verdad el Señor le levanta, que en verdad el Señor le vuelve a consolar para que usted le fortalece, para que usted continúe en su camino por la vida con un canto renovado de esperanza. Que Dios le levanta y le fortalece para que usted con un nuevo ánimo y con renovada esperanza usted continúe su camino, con esperanza, con gratitud. Dios en verdad hace esas cosas en el corazón de los suyos. El Señor hace esas cosas. En quinto lugar, el salmista dijo, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. El problema con la mentira, allí dice camino, el problema con la mentira es que la mentira encuentra muchos caminos. El problema con la mentira no es que viene por un solo lugar, sino que la mentira puede abrirse trillas, abrirse sendas por cualquier parte, por cualquier lugar. Y se abre paso para tratar de seducirnos a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. La mentira se abre paso para tratar de seducirnos. Las semillas del engaño están regadas por todas partes, en todos los campos del saber, en todos los campos del quehacer humano. Y aún dentro de la iglesia. Y aún dentro de la iglesia del Señor, lamentablemente la mentira encuentra veredas y encuentra trillas por donde transitar. Y la mayor parte del tiempo no somos conscientes. La mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de cómo la mentira camina al lado nuestro. De cómo la mentira va allí. Nosotros vamos y ahí va la mentira cerquita de nosotros. Y muchas veces, la mayoría de las veces, no nos damos cuenta de ello. Y yo quiero invitarle a pensar y a que usted pueda reconocer que en todos los estorbos para nuestro caminar de fe, hay una mentira. Siempre. En todo aquello que nos estorba para alcanzar lo que el Señor quiere que alcancemos, hay una mentira que está estorbando. Siempre. No puede ser de otra manera. Y recuerde usted que Satanás es el padre ¿de qué? Sí. Siempre el Señor Jesucristo dijo, Satanás cuando habla mentira de suyo habla. No hay otra cosa. Entonces todo aquello que estorba, todo aquello que nos impide, todo aquello que de alguna manera nos afecta para apartarnos de lo que Dios quiere con nosotros, allí hay una mentira escondida. O quizás no tan escondida, pero allí está una mentira. Y solamente el Señor nos puede librar del engaño de la mentira. Solamente el Señor puede apartar el camino de mentira. Permítame usar esta frase. Mentira no mata mentira.
Usted no podrá combatir la mentira con otra mentira. No podremos ser librados de una mentira con otra mentira. Mentira no mata mentira. Solamente la verdad mata la mentira. Solamente la verdad le pondrá fin a la mentira y la desarticulará, la desarmará. Solamente la verdad. Y solamente la palabra de Dios es verdad. Solamente la palabra de Dios es verdad. La verdad, por lo tanto, liberta, la verdad sana, la verdad restaura. Por eso el salmista dice, líbrame del camino de mentira. Y la otra frase dice, y en tu misericordia, ¿qué dice? Concédeme tu ley, concédeme tu palabra, regálame la verdad, es lo que le está diciendo. Aparta del camino de mentira y en tu misericordia concédeme tu palabra. Si Dios no lo hace, no hay manera. Si Dios no obra en nosotros llevándonos al reconocimiento del engaño que ha estado presente, no hay manera de que podamos ser librados de ese yugo. Si Dios no nos convence por su ley, por su palabra, no hay manera. Y yo quiero decirle, para cerrar este punto, este es otro motivo de oración. Llévese este otro motivo de oración para cada uno de nosotros. Que el Señor en su misericordia aparte de nuestro vivir todo camino de mentira y nos manifieste en todo su verdad. Que el Señor nos manifieste su verdad. Amén. Sexto y penúltimo. Hay decisiones. Recuerde siempre, hay decisiones que tenemos que tomar. Hay decisiones, hay cosas que dependen de nosotros. La voluntad de Dios está manifestada, la voluntad de Dios nos ha sido revelada, pero nos toca decidir. Nos toca decidir. Y si no tomamos la decisión, aunque sepamos qué es lo que Dios quiere, no saldremos del punto. Necesitamos decidir. El salmista dice, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Está en rojo las cosas que denotan lo que él decidió, lo que él hizo. Él escogió, el salmista. Él puso los juicios del Señor delante de sus ojos, delante de su pensamiento, delante de su corazón. Él se apegó. Él decidió, voy a acercarme a la palabra de Dios. Él tomó esa decisión. Si bien es cierto que Filipenses 2:13 dice que el Señor es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, también es cierto que Dios no tomará las decisiones que nosotros tenemos que tomar. El Señor no va a decidir por nosotros, nosotros tenemos que decidir. Dios no toma nuestras decisiones, nosotros tenemos que decidir, todo. Él es como dice ¿en qué parte de la Escritura? No recuerdo ahora, perdone, pero Él le dice, he puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge el bien para que te vaya bien. Deuteronomio. Entonces dice, delante de ti está esto y está esto. Escoge, te aconsejo que escojas esto para que te vaya bien. Y es de esa forma. Nos ha sido entregado el Evangelio, nos ha sido entregada la palabra de Dios, nos ha sido dado el consejo del Señor, pero a nosotros nos toca decidir. Usted tiene que decidir. ¿Decidir qué? Decidir escoger por Dios. ¿Decidir qué? Decidir poner la palabra de Dios aquí en su pensamiento, tenerla presente cuando usted toma sus decisiones en la vida diaria. Entonces no pensar como piensa la gente que no conoce a Dios, sino pensar qué me dice la Biblia con relación a esta decisión, con relación a esto que estoy por decidir. Me están haciendo esta propuesta de negocio ahí medio raro. Me voy a ganar un dinero, pero ¿qué le dice la palabra de Dios con relación a ese negocio? De eso se trata. Me están haciendo esta propuesta. ¿Qué le dice la palabra de Dios con relación a esa propuesta? Me están invitando a tal lugar. ¿Qué le dice la palabra de Dios con relación a ese tipo de reuniones a donde le están invitando? De eso se trata. ¿Qué va a hacer usted? Va a pasar todo el día, los más jóvenes, todo el día con el teléfono en la mano, viendo redes, viendo Facebook, viendo WhatsApp, viéndonos,
y la palabra de Dios nunca la vas a leer, tienes que decidir qué vas a hacer con eso. Y hay que apartar el teléfono por un tiempo y entonces dedicarse a la palabra de Dios. Si no, no hay otra manera. Igual con el tiempo de oración. Sacamos tiempo para todo, y no nos queda tiempo para orar. Es un asunto de decisión. Y nos conviene a nosotros. Así como el salmista lo hizo, entonces yo le digo a mis hermanos, escojamos nosotros también en todos los asuntos de nuestra vida diaria el camino de la verdad. Tengamos también nosotros en nuestra mente y corazón, delante de nuestras conciencias, en todas nuestras acciones, la palabra del Señor. Apeguémonos a la verdad. Apeguémonos a la palabra de Dios en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, en todo lo que planificamos. Y entonces, y solo entonces, podremos orar con verdadera transparencia, diciendo, no sea yo avergonzado. Si usted se apega al Señor, usted no será avergonzado. Si usted confía en el Señor, usted no será avergonzado. Es como dijo el Salmo 25, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, en ti confío, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado jamás. Claro, si nosotros estamos buscando al Señor y estamos procurando depender del Señor, jamás seremos avergonzados. No, dicen el mal tiempo, tampoco seremos avergonzados en el mal tiempo. Estamos dependiendo del Señor. Pero si nosotros estamos así y así, de un rato con el Señor y un rato con el mundo, un rato en la verdad y un rato en la mentira, vamos a salir con las tablas en la cabeza. Pero es que no hay manera de que no sea así. Vamos a salir con las tablas en la cabeza, porque nosotros no burlaremos al Señor. O es el Señor de nuestra vida o no lo es. O estamos con Él o no estamos con Él. O somos fieles o no lo somos. Pero el Señor no va a regalar, ¿cómo le digo? No va a quebrantar su palabra por complacernos a nosotros. De ninguna manera. Entonces necesitamos y nos conviene. Y lo mejor que nos puede pasar es que aprendamos, como el salmista, nosotros también a escoger el camino del Señor. Y a descubrir que no es aburrido, es hermoso, es emocionante, es maravilloso, es satisfactorio, llena de paz, llena de placer. Cuando usted mira, entonces usted dice que ha vivido para Dios, usted se da cuenta de que no hay nada de qué arrepentirse. De repente usted encuentra situaciones que en el momento le parecen muy buenas, con el pasar del tiempo usted dice, ¿cómo yo fui capaz de involucrarme en esa situación? Pero cuando usted camina con el Señor, usted va viendo que todo lo que le va dejando es bondad y es bienestar. Y que no solamente son cosas que traen bien para esta vida, sino, como dice la palabra, para esta y para la venidera. Y de verdad, entonces es maravilloso. Entonces nos conviene eso, porque todo el mundo nos dice que perdemos el tiempo. Todo el mundo nos dice, no, que estamos engañados. Todo el mundo nos dice que quizás no vale la pena ser tan celoso, ser tan santo, ser tan estricto, ser tan consagrado, ser tan fanático. Clase. Pero si usted descubre y usted logra ver y usted puede ver un poco más cómo es su Señor y cómo es Dios, usted dirá, Señor, yo quiero ir más adelante y quiero ir más cerca y quiero conocerte más y quiero experimentarte más y quiero estar allí contigo. Y nadie se lo podrá impedir. Como aquella mujer de la cual el Señor dijo, escogió la buena parte y nadie se la va a quitar. Escoja usted la buena parte también. El Señor se la quiere dar y nadie se lo va a impedir. En séptimo y último lugar, hablamos de libertad. Libertad y nuestro propio corazón. Sí, yo creo que tenemos una sed de libertad. Yo creo que tenemos unas ansias de libertad, por eso todos tenemos sueños de libertad. Queremos, por decirlo de alguna manera, quisiéramos correr, quisiéramos volar, quisiéramos ser libres como las aves, quisiéramos, no sé, tenemos ese deseo, tenemos esas ansias. El salmista dijo, correré por el camino de tus mandamientos cuando ensanches mi corazón. Y me gustan esas palabras, me parecen preciosas, me parecen esperanzadoras. Con estas palabras se cierra esa porción del Salmo. Y por eso, porque creo que
expresan el deseo de libertad que late en el corazón del salmista. Y él está seguro de que él recibirá lo esperado como resultado de la gracia de Dios en su vida. El pecado nos encadenó, el pecado nos amarró como raza, el pecado nos puso grillete, y desde que el pecado nos encadenó, añoramos, suspiramos por la libertad, por verdadera libertad. Y solamente hay uno que puede otorgar esa verdadera libertad. Solamente hay uno, solamente hay alguien que puede hacer libres los corazones, que puede hacer libres a los hombres. Solamente hay alguien que puede hacer que puede obrar esa libertad, y es el Señor. Solamente la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y solamente la palabra de Dios puede obrar eso en nosotros. Solamente la palabra de Dios hace verdaderamente libres a los hombres. Y paradójicamente, muchos hijos de Dios sienten la Biblia como una cadena de fuerza, como una camisa de fuerza. Paradójicamente, en estos tiempos, muchos cristianos, la Biblia les resulta como una camisa de fuerza, como algo que los amarra, que les quita libertad. ¿Qué cosa? Y el problema no está en la palabra de Dios. El problema está en la forma como nosotros entendemos la palabra de Dios. En la idea equivocada que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Pero la mayoría de las veces pienso que el problema de fondo es ese que expresa esa frase. Que nuestro corazón ¿está cómo? Está estrecho, está angosto, que nuestro corazón está ahí cerrado y necesita que el Señor lo expanda, que el Señor lo ensanche. Creo que la mayoría de las veces el problema entonces es que nuestro corazón es estrecho, que es cerrado, que está allí, y necesitamos que el Señor lo ensanche. De allí que el salmista dice: cuando ensanches mi corazón, yo voy a correr por tu verdad, por tus caminos. Yo creo que el Señor quiere para cada uno de nosotros no solo que caminemos, que de paso es mejor caminar a no caminar en absoluto, a estar parado. Hay cristianos que van caminando de tropiezo en tropiezo, pero allí van caminando. Se caen a ratos, se vuelven a levantar y continúan. Tropiezan, se paran un rato y después se vuelven, pero van caminando. Pero yo creo que la voluntad de Dios no es solo eso para cada uno de nosotros, que vayamos ahí poco a poco, que vayamos ahí de tropiezo en tropiezo, de tropiezo en tropiezo. Yo creo que el Señor quiere para cada uno de nosotros lo que el salmista pedía, que podamos correr por sus caminos, que podamos correr. Y ese correr que lo podamos experimentar como resultado de esa obra que Él hace por su Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos abra el corazón, nos abra el entendimiento. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios corte las cosas que nos amarran, que nos restan libertad. Que el Espíritu Santo nos ayude a correr por el camino de la vida, glorificando los mandamientos del Señor. Yo no sé en qué punto tú te encuentras. No sé en qué punto usted se encuentra. Pero sí sé que todavía hoy, usted, yo, todos, podemos mirar con esperanza hacia el mañana, si permitimos que Dios con su palabra y con su poder ensanche nuestros corazones y nos enseñe a correr por sus caminos. ¿Dice usted amén? Vamos a orar. Señor, las cosas que necesitamos solamente tú las puedes obrar. Escapan de nuestras manos. No tenemos tal poder, no tenemos tal capacidad.
de renovarnos, de transformarnos a nosotros mismos, de libertarnos a nosotros mismos. Pero tú tienes, Señor, la virtud, tú tienes el poder, tú tienes la pericia, tú tienes la capacidad, tú tienes los medios, sabes cómo hacerlo. Nos queremos reconocer, Señor, necesitados de esa obra tuya, necesitados, Señor, de esa obra restauradora, sanadora, santificadora, que solamente tú puedes realizar. Nos acercamos a ti, Señor, a veces sin saber mucho cómo hacerlo, ni qué decir, ni qué pedir. Pero pedimos, Señor, que más allá de lo que decimos, más allá de lo que expresamos, tú que conoces la realidad, tú que conoces, Señor, en lo profundo del corazón, que ves nuestra condición y que tienes, Señor, un buen propósito para cada uno de nosotros. Pedimos que nos auxilies, que nos ayudes, que realices esa obra digna solo de ti, Señor. Esa obra que glorificará tu nombre, esa obra que finalmente nos transformará y nos convertirá, Señor, en hombres y mujeres distintos, Señor, para gloria de tu nombre. Esa obra que nos llevará, Señor, del punto donde nos encontramos hacia la madurez. Esa obra, Señor, que nos convertirá, Señor, en hombres y mujeres maduros, Señor, entendidos de tu voluntad, fortalecidos en ti, Señor, enseñados por ti, santificados por ti, personas que andan, Señor, en la verdad, personas que aman tu palabra, personas, Señor, que aman el estar contigo y el venir ante ti, Señor, ante tu presencia, Señor, cada día de su vida. Henos aquí, Señor, delante de ti, bendito Dios. Nosotros también queremos correr. Nosotros también queremos que nuestro corazón sea ensanchado y correr en pos de ti, Señor, agradándote, llevando fruto para ti, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por visitarnos con tu palabra. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios, por hoy llamar nuestra atención, Señor, para que nos acerquemos a ti, Señor. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús, nuestro Rey, Señor y Salvador. En ese nombre te alabamos. Amén y amén. Que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Aleluya. Bendito el Señor. Es una realidad. El Señor está alrededor de su pueblo. Es una realidad. Bendito su nombre.